La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que aquí desde hace 16 años estamos mostrándote cómo piensan, cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Ya sabés que son asesores de políticos, de empresarios, encuestadores. Bueno, ¿qué querés que te diga? El ajuste del que tanto hablamos durante más de 2 años, finalmente lo termina haciendo el mercado y de la peor manera. Todos sabemos que esta disparada del dólar, esta corrida contra el peso, termina, como siempre pasó en la Argentina, el argentino hasta las mucamas lo saben, perdón, las mucamas, que todo esto termina siempre en más inflación, más recesión, más fracaso, más postergación. No quiero hacer un programa para flagelarnos de, te lo dije, todo lo que fuimos diciendo, pero yo soy un convencido de que el análisis contrafáctico sirve, insisto, no para masoquearse, no para autoflagelarse, sino que sirve para entender qué se hizo mal, para después tener un diagnóstico de qué se puede hacer mejor. Y no hay nada más importante cuando tenés un enfermo que primero empezar por un diagnóstico correcto. Yo quiero que repasemos con Jaime Durán Barba las 2 entrevistas que tuvimos la suerte de hacerle, una justo al principio, semanas después de que asumiera Mauricio Macri el gobierno, y otra el año pasado, con 2 de los temas, quizá los temas centrales, de los que hablamos en la hora de Maquiavelo durante estos últimos años, que fueron la herencia, que suplicábamos al principio, por lo menos durante el 2016, hablar de la herencia, armar una estrategia de comunicación para la herencia, no para masoquearnos y para deprimirnos, sino para poder, sobre esa base podrida, sobre esa Argentina quebrada, bueno, desarrollar una estrategia de transformación un poquito más, si se quiere, más audaz, un poquito más ambiciosa, porque suponíamos que el gradualismo, muy gradual, recontra gradual, iba a terminar en algo como lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo que le pedimos después al gobierno es, bueno, ya que no podés hablar de la herencia, buscale la forma a acelerar el gradualismo, por ejemplo, como durante todo el año 2017, así como durante todo el 2016 hinchábamos con el tema de la herencia, bueno, durante 2017 hinchábamos con el tema del gradualismo y proponíamos durante muchos programas, casi la mitad de los programas, hablamos del tema del Pacto de la Moncloa, que como ya se había perdido la posibilidad de hacer un programa, digamos, de transformación mayor, hagámoslo con un Pacto de la Moncloa. Bueno, tampoco sirvió de nada. Yo te quiero mostrar 2 fragmentitos de los 2 momentos que yo creo que son clave y que explican perfectamente la estrategia de comunicación, el pensamiento de comunicación del gobierno de Mauricio Macri. Empecemos. Son los que permanentemente, y hoy en Argentina, están presionando, consideran masivamente, clamorosamente, que Macri tiene que explicar la herencia recibida. ¿A quién? A la sociedad, a la política. Yo fui discípulo de Matt Riesel, el estratega de Kennedy, y te habría preguntado cuando tú dices eso, nombres, direcciones y teléfonos. ¿A quién? A seres humanos. ¿A cuáles? ¿Quiénes quieren saber eso? Por la encuesta te digo, el 4% de argentinos quiere saber. El 96% dice, no me jorobe. Hágame un buen país para vivir bien. No es la obsesión de la gente del pasado. O sea, interpreto que le recomendás a Macri no meterse con el pasado. No meterse, pero no empantanarse. Hay que saber cómo está el país. Y el país está en muchos aspectos en una situación muy mala. Eso es real.
Venimos de un gobierno muy autoritario que concentró los poderes, que no respetó una serie de normas normales, aunque sea redundante, en la democracia. Sí. Ahora, un presidente debe dedicarse a buscar en los basureros 3 años. No, hay que saber lo que pasa. ¿Un año? Ni un día. Bueno, primer diagnóstico, a nadie le interesa, por lo tanto no hace falta explicar, porque a la gente no le interesa, salvo el 4%, supuestamente el círculo rojo. Ahora quiero que escuches el segundo diagnóstico en la entrevista que le hicimos a Jaime Durán Barba el año pasado. No hay cómo ya vivir eventos represivos. No se puede hacer un gran ajuste económico y sacar las Fuerzas Armadas. No, ya no se puede. La gente participa, la gente opina y hay que ir en todo avanzando gradualmente. Yo creo que Macri es un estadista que ha entendido eso. Y no es que hizo un ajuste chiquito, es que es obvio que tenemos que llegar a un país sin déficit fiscal. Es obvio, hay que llegar a eso. Macri es un estadista que va caminando hacia eso. Pero es un camino muy arduo. Sí. Y que hay muchos que lo critican a Macri y dicen, gradualismo, bueno, está bien. Hay muchos en el famoso círculo rojo, ahora vamos a hablar del círculo rojo famoso, que dicen que hubiesen preferido una terapia más de shock. Y entonces estaríamos caídos y estaría de día de presidente. ¿No tenía forma Macri por ahí de decir, bueno, es tan grave la situación que vamos a tener que sacrificarnos para pagar la cuenta? Si dices eso, te tumban antes de que hagas nada. A nadie le interesan los conceptos. ¿Cómo demuestras? A nadie le puedes demostrar que es bueno quitarle sus cosas. Esa demostración es imposible. Bueno, ¿no? Segundo diagnóstico. Nadie quiere escuchar malas noticias, nadie quiere sacrificar nada. Entonces, nadie quiere escuchar, nadie quiere sacrificar. Ergo, no hagamos nada, o por lo menos que nadie se dé cuenta. Y el resultado, cuando se parte de una economía absolutamente quebrada como la Argentina, es ese. Es que si no haces nada, bueno, esto es crónica de una crisis anunciada. En algún momento las tasas regaladas iban a desaparecer. En algún momento los mercados iban a decir basta de prestarle a la Argentina, hasta que no nos muestre un plan. Entonces, no es que queremos demostrar teníamos razón, sino queremos pensar si se puede cambiar la estrategia de comunicación que tiene que acompañar o empujar una política económica para que la Argentina, bueno, salga. Un mínimo ejemplo. Hablamos tantas veces de la reforma laboral. Bueno, finalmente el gobierno llevó una pequeña reforma laboral en 3 capítulos al Congreso. Y nosotros decíamos, es imprescindible que se comunique, que se explique, porque va a tener muchísima oposición, ridícula oposición, del Congreso. Te reitero, sin reforma laboral va a ser muy difícil en Argentina alguna vez bajar el gasto público, porque en Argentina el Estado reemplazó al mercado laboral, y si no se consigue que las pymes, que dan el 80% del empleo, tomen empleo, no se sale más de la pobreza. ¿Qué hizo el gobierno? Llevó la reforma laboral. ¿Y quién la defiende? ¿Quién habla sobre la reforma laboral? La oposición, los sindicatos, el peronismo. Ya avisaron que no la van a aprobar y que van a hacer todo tipo de manifestaciones en contra. ¿Vos escuchaste a alguien del gobierno explicar por qué es necesario? Cri, 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 cri. Nada. Te propongo que te quedes a esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar con 2 expertos y nos vamos a preguntar, no nos vamos a masoquear, vamos a preguntarnos ¿qué podría hacer Mauricio Macri desde la comunicación para salir de este pozo? Quédate.
Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, un lujo. Lo tenemos a Carlos Fara después de mucho tiempo. Usted sabe que Carlos Fara es uno de los mejores encuestadores de la Argentina, además de asesor político, no solamente en Argentina, sino que en muchos países de América Latina. Y lo tenemos a Mateo Goretti, que Mateo Goretti fue en algún momento asesor del gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Así que lo conoce a la perfección, uno de los hombres a los que escuchan las empresas particularmente. Y yo me hago la pregunta, ¿teníamos el diagnóstico errado? ¿Qué se puede hacer ahora para, bueno, que la comunicación ayude a encontrar una mejor agenda, ¿no? Bueno, yo te diría que el primer problema, digamos, es que ya los hechos, digamos, se desarrollaron y entonces ahora corres detrás de la situación, ¿no? Eso es la duda. primera cuestión. Pero, ok, digamos, ¿no? sin llorar sobre la leche derramada. Pasó lo que pasó. Entonces el punto ahora sería, digamos, ver cuáles pueden ser las evoluciones de la situación, la primera cuestión. O sea, qué diagnóstico tenemos sobre lo que puede pasar, o por responsabilidad nuestra o por responsabilidad del mundo. Y a partir de eso, digamos, ensayar líneas de comunicación en ese sentido. Y yo te diría, sobre todo, actitud de cuánta tranquilidad tenés respecto del manejo de la crisis, más allá de lo que digas. ¿A qué te referís? ¿Cuánta tranquilidad? Me refiero que, digamos, en las conferencias de prensa uno tiene que aparecer seguro. ¿No lo viste al gobierno el viernes mostrando seguridad? El gobierno es fundamentalmente Nicolás Dujovne, Toto Caputo. Los noté un poco inquietos, digamos, para el tipo de tranquilidad que se suponía que el gobierno tenía que dar el viernes, ¿no? Está bien que hayan hablado, bueno, ministro de Economía no tenemos, ni queremos tener, no sé si es lo acertado, pero dos ministros del área importantes, ¿tendría que haber hablado quizá Mauricio Macri? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que cuando vos estás en una situación de crisis, los mensajes tienen que ser muy claros. Justamente lo que pasó esta semana que acaba de pasar, con el tema del dólar y todo lo demás, es una manifestación de cómo la comunicación a veces no sirve cuando no tenés gestión. La comunicación no puede reemplazar los no reemplaza resultados la de gestión. Está claro. Cuando le pedimos eso a la comunicación es un error. Ahora, el gobierno, fíjate lo que ha hecho. El gobierno lo que ha hecho fue cambió su estrategia de comunicación la semana pasada. Después de mucho tiempo. Cambió su estrategia de comunicación. El gobierno basaba su estrategia de comunicación en expectativas, básicamente.
Cuando las expectativas difieren de los resultados y eso empieza a impactar en la opinión de la gente, Carlos lo sabe muy bien, en temas centrales, inflación, dólar, la gente cree que lo que está pasando va a impactar en su bolsillo. La comunicación deja de ser una herramienta importante para resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está el cambio? Bueno, había dos tipos de demanda claras que hacía ya un año venían de la sociedad. Una de la gente, diciendo, vos me prometiste que vas a bajar la inflación, bajala, no me digas que la vas a bajar. Otra era el mercado. ¿Qué decía el mercado? ¿Qué dice el mercado? Quiero un plan económico, no parche, un plan económico hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vas a hacer. Y la tercera cosa es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable de hacer? Entonces, el gobierno, estos días, la conferencia de prensa del viernes, justamente apuntó a eso, me da la impresión. Retoma la iniciativa, ¿cómo lo hace? Diciéndole a la gente, tenía que haberlo hecho hace 2 años, esta vez sí voy a luchar contra la inflación, esto genera algunos problemas, va a haber una importante disminución del crecimiento, la tasa de crecimiento, no la vamos a pasar bien. Anunció baja de obra pública, que es inevitable cuando tenés que bajar el déficit más rápido. Y segunda cosa que le dijo al mercado, esto es muy importante, porque vos tenés dos stakeholders, digamos, tenés la gente que te vota y tenés el mercado que es el que te prestó el dinero y a que algún día se lo vas a tener que devolver. Y que necesitas que el mercado vota, la gente va a votar en octubre, el mercado vota todos los días. Todos los días, vos necesitas que te siga prestando mucho dinero todos los días, como bien decís vos. Y le dijo al mercado, no todo, pero le dijo una parte, le dijo, mejoro el plan fiscal, no hablo de plan económico, por un lado, muy importante, y la segunda cosa que dijo es, no hay un responsable. El ministro dijo nuevamente, acá no hay un ministro de Economía, somos muchos ministros. Claro, eso no sé si fue una buena noticia, porque una de las cosas que se objetan es que quizás haya sido un error el no tener un ministro de Economía, un Cavallo, un Lavagna, un Zurruy. Qué mal, en la Argentina todo termina mal, y todo terminó mal, pero mal que mal, Cavallo durante 6, 7 años generó una sensación de una real estabilidad y gran crecimiento. Durante los 90 Argentina crecía al 6-7% anual. Lavagna, yo no estoy muy de acuerdo con Lavagna, pero que era un ministro de Economía, era un ministro de Economía. Para mí cometió gravísimos errores, como por ejemplo el manejo de la deuda. Zurruy, el famoso plan austral, terminó fracasando, pero durante unos años funcionó. Sí, acá, digamos, está claro que vos tenés algunos conceptos previos que después en la práctica por ahí no te funcionan, digamos, y eventualmente hay que cambiarlos. Entonces me parece que a medida que va pasando el tiempo, ya no es no podés convertir todo en una pulseada entre si tenía razón yo o si tenían razón los demás, sobre, por ejemplo, tener un gran ministro de Economía, digamos, o todo esto dividido. Entonces, yo lo que creo, digamos, es que en algún punto algo parece que tendrías que hacer de manera distinta para mandar otro tipo de mensaje y bancarte los costos y los no gustos de ese tipo de cosas, porque seguramente a Menem no le gustaba, digamos, el poder que había tomado Cavallo. Seguro, ¿okay? Y a Kirchner evidentemente tampoco le gustaba el poder que tenía Lavagna. Exactamente, bueno. pero disfrutaba de los beneficios. Claro. de esos Dicen que a Macri tampoco le gustaba mucho del poder que tenía Bianchi en Boca, pero bueno, con Bianchi Boca tuvo su mejor momento en décadas, no sé si en la historia. ¿No? Mauricio Macri fue siempre así, ¿eh? No tiene que ver con la comunicación, sino tiene que ver cómo él concibe la gestión. Mauricio Macri concibe la gestión como una responsabilidad donde no hay un responsable directo. La responsabilidad está, yo no diría diluida, pero que está desparramada, es un bien participable, es un, digamos, y además es un comodato. Pero yo digo, Marcos Peña, ¿no es un poco el superministro del gobierno? ¿O? No, yo no lo veo así. Yo creo que Marcos Peña tiene mucho poder, como nadie en el gobierno, después de Macri, por supuesto. Pero cuando vos estás adentro y hablas con ellos, existe un modelo de consenso. El problema que tienen los modelos de consenso cuando vos gestionás la política o la economía es que termina primando
las decisiones más conservadoras, más moderadas. No lo hagamos, esto mejor no. Claro, pues. ¿Para qué? ¿Para qué comunicar? Es que es un poquito el diagnóstico, ¿no? ¿Para qué comunicar si a la gente no le interesa? Pero digo, fíjate, cuando vos tomás una decisión por consenso, ¿cuál es la que todo el mundo vota? El mínimo denominador común, que siempre es mínimo. Macri fue también así en la ciudad. Lo que va de la ciudad, la buena gestión que hizo Macri, muy buena gestión, la inmediatez con el vecino. Acá la gente no le está pidiendo inmediatez, no le está pidiendo que baje la inflación, le está pidiendo que el dólar no suba tanto para que no impacte en sus bolsillos. O sea, vos tenés un esquema distinto respecto a la ciudad. Macri fue siempre así. Ahora, vamos a hacer una brevísima pausa. La pregunta parecida, como siempre, es el pedido de consultoría, porque estamos con 2 consultores, a ver que nos den 2 minutos cada uno de su valioso tiempo para recomendarle al gobierno qué es lo que podría hacer. Y yo me planteo, quizás haya llegado el momento en el que el gobierno entienda que la comunicación de campaña electoral es muy diferente a la comunicación de gestión. Y por otra parte, como decía Matteo Goretti, la comunicación de un gobierno nacional que tiene que lidiar con una crisis económica gravísima no es lo mismo que la comunicación de una municipalidad donde haces una obra y te la ven enseguida y asfaltaste la calle y ya es un logro. Con la economía vos tenés que por ahí explicar esos sacrificios que Jaime Durán Barba decía que la gente no quiere aceptar. Ahí venimos. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa, la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Pro. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Un poco de consultoría. La comunicación no es la solución, pero sí puede ayudar, sobre todo si tenés un diagnóstico que no fue el adecuado. Empezamos por Carlos Fara. ¿Qué se le puede recomendar a Mauricio Macri para que desde la comunicación logre mejorar la gestión? Bueno, a ver, la primera cosa que yo te diría es que a veces seguir demasiado lo que te dice la opinión pública, yo lo tomaría de a ratos con pinzas. Qué gran verdad esa, ¿no? ¿Podemos hacerle replay como en el fútbol? Yo no le, digamos, lo que me dice la opinión pública a veces lo tomo con pinzas. No siempre, pero a veces lo tomo con pinzas. Es que para gobernar vos muchas veces tenés que cambiar la opinión pública. Sí, exactamente. Es lo que de alguna manera dice Dick Morris, digamos, respecto hablando de las encuestas en El Nuevo Príncipe. Dice, bueno, están para que vos entiendas también cómo convences a la sociedad de cosas que no quiere hacer. Claro. ¿Okay? Como decía Jaime Durán Barba, la gente no quiere que le toquen nada. Y bueno, pero en algún momento tenés que subirle las tarifas. Totalmente. Es decir, si fuera por la opinión pública, como decimos siempre, digamos, todo sería Disneylandia. Claro. Y obviamente, digamos, no lo es, y a veces hay que llevar a la opinión pública opciones de hierro que no le gustan. Claro. ¿Okay? Entonces yo creo que la opinión pública hay que interpelarla a veces y decirle, ¿es esto o aquello? Digamos, no tenés muchas alternativas. ¿Te guste o no te guste? Y a mí me parece que esa es la primera cuestión, que esto es hacer una especie de seguidismo de lo que la opinión pública te dice que le gusta o no le gusta. Quizás eso es bueno para la campaña electoral, o sea, darle a la gente lo que pide. Pero bueno, cuando te toca gobernar, por ahí no le podés dar lo que pide. No, totalmente. Tenés que hacer que pida otra cosa. Sí, por supuesto. O que se banque. ¿Okay? Es decir, de alguna manera a veces la opinión pública son como niños malcriados, ¿no? Es decir, donde vos tenés que pegar un grito y decir, esto no se hace, ¿no? Es decir, a veces tenés que acostumbrarte a decir que no.
¿okay? Y me parece que este es, digamos, un elemento central, en donde a veces es cierto, a la opinión pública no le gusta escuchar malas noticias, a veces a la opinión pública no le interesan ciertas cosas. Es absolutamente cierto, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no significa es que vos te quedes solamente con tu estrategia de opinión pública, porque sobre eso tenés que tener una estrategia política. Y eso me parece que es lo que está como o ausente o descoordinado, ¿no? Mateo, tus 3 minutos para recomendar, como le asesoraste muchas veces a Mauricio Macri, ¿no? Yo sugeriría que hicieran lo que el gobierno hizo el viernes. Vamos a ver si lo sigue haciendo. Bueno, hizo una conferencia de prensa para explicar y para decir que el Banco Central iba a seguir subiendo las tasas, que iban a bajar el gasto para calmar los ánimos de los mercados. Cuando vos tenés crisis, el ministro de Economía no puede ser el comunicador. El señor que maneja al país, o el presidente de la nación, o el segundo, cuando vos tenés una crisis, y la crisis es económica, por ejemplo, tenés que tomar una decisión entre decirle a la gente lo que quiere escuchar, como bien dijo Carlos, o poner a los tipos que digan, no, voy a un rumbo económico, con un rumbo económico preciso, ¿no? Yo no sé si el gobierno va a cumplir o no, pero lo que me queda claro es que Macri el viernes pasado tomó una decisión. 2 días antes el jefe de gabinete había dicho que estaba todo bien y que no hay que preocuparse porque el dólar suba. 2 días después, el ministro de Economía, de Hacienda, el ministro Caputo, el de Finanzas y sobre todo el presidente del Banco Central anunciaron que la tasa de Lebac subía al 40%. El presidente tomó una decisión, comunicar en términos de política económica y con toda claridad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. No tiene que más haber una competencia entre los comunicólogos y los señores que te dicen hacia dónde tiene que ir la economía. Mauricio Macri tiene que tomar una decisión. Yo creo que la tomó. Dijo, estoy dispuesto a pagar los costos en la opinión pública, a cambio de ver si por una vez por todas reduzco la inflación y empiezo a bajar en serio el déficit. Yo espero que sigan en esa dirección. El problema es que cuando vos tenés el tipo más poderoso del gobierno, por fuera de Macri, que es un comunicólogo y que no es un economista, cosa que está bien. Jaime Durán Barba. No, me refiero a Marcos Peña, cosa que está muy bien que haya esa complementación, y yo creo que además es un gran comunicólogo. En momento de crisis, vos tenés que prescindir de una de las patas, vos tenés que, la comunicación tiene que acompañar ahí a la gestión, no que la gestión tiene que estar detrás de la comunicación. Yo creo que el gobierno lo empezó a hacer, retomó la iniciativa, esto es muy importante, porque las cosas no estaban bien, y espero que siga en esa dirección. Yo tengo mi anhelo, y es justamente, como decía Carlos Fara, hay momentos en donde a la opinión pública hay que cambiarla y no seguirla, y creo que en temas fundamentales, como hablamos de la reforma laboral, que ahora, sin pena ni gloria, quizá de lo que mandó el gobierno pase la parte del blanqueo, que es la que le conviene a los sindicalistas, el resto no va a pasar. Explicarle a la gente que no sean solamente los sindicalistas los que la expliquen, sino también el propio gobierno. La ley de mercados de capitales, fundamental para que entren capitales, para que la Argentina pueda, quizá ahora no, pero en el corto plazo, en el mediano plazo, ascender de la C o de la B metropolitana al torneo del ascenso, por lo menos. Algún día dentro de algunas generaciones quizá Argentina esté en el torneo de la A. Hoy necesitamos ascender a la B. Bueno, explicarle a doña Rosa que de esa ley que suena, que no le interesa, que le interese. Eso es un cambio fundamental. Carlos Fara, bueno, usted lo escuchó, esperemos que también lo escuchen en el gobierno. Mateo Goretti, esperemos que también te escuchen en el gobierno. Creo que llegó un momento en donde el gobierno tiene que pensar que comunicar no es solamente en la gestión lo mismo que en la campaña, que llegó el momento de pensar en una comunicación de crisis, pero para transformar la Argentina. Anhelo nuevo en La Hora de Maquiavelo. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo por Metro y por YouTube. Chau.